Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Pues les doy la más cordial bienvenida acá al Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa. Y hoy tenemos un diálogo con un personaje que admiro mucho por su divulgación, por su especialidad en lo que es la psicología analítica de Carl Gustav Jung, que es uno de los temas que a mí también me interesa y que en estos últimos tiempos he estado tratando de irlo profundizando. Y he visitado mucho su canal de YouTube, que es Álvaro Carrasco. Él es originario de Chile, pero vive y reside en lo que es Japón. Él está adelantado un día en lo que estamos grabando acá. Me parece que son 14 horas y él es psicólogo clínico, magíster en psicología analítica y PhD en psicoterapia. Entonces, eh, Álvaro, bienvenido y me gusta que hayas aceptado esta invitación, este diálogo y por tu respuesta. Quería comenzar, bueno, aparte de los datos oficiales que di de ti, ¿quién sería o quién es Álvaro Carrasco? Bienvenido. Eh, bueno, Elvis, primero que nada, muchas gracias por tu presentación y tus palabras y por la invitación. Em, bueno, yo soy chileno salvadoreño, nací en El Salvador, pero crecí en Chile. Mi madre es salvadoreña, mi padre es chileno, era chileno. Y, mm, Y crecí en Chile y luego me fui a El Salvador, donde estudié en la Universidad Jesuita, en la UCA, en El Salvador, estudié psicología. En los tiempos todavía de la guerra civil del Salvador, fueron tiempos duros, trágicos para el país, pero también muy estimulantes en el ámbito intelectual. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a un psicólogo, un sacerdote jesuita, el padre Fermín Sáenz, quien nos introdujo en este conocimiento de la psicología analítica. Él era como tú sabes, los jesuitas tienen mucho estudio y él se había especializado en su tesis de doctorado en la psicología de Jung. Y, mm, y luego, bueno, me casé, me fui a vivir a Chile y ahí hice un magíster de psicología junguiana y después donde también pude conocer y trabajar con varias colegas y formar parte del grupo que inició el desarrollo de la psicología analítica y que ahora está consolidado en la Sociedad Chilena de Psicología Analítica con formación reconocida por la IAP de Suiza, de Zúrich. Y luego hice un doctorado en la Universidad de Chile junto con la Universidad Católica, con la Universidad de Heidelberg. Y ahí después hice un postdoctorado, hice investigaciones, trabajé con la gente de Alemania. Y al final, como mi esposa es japonesa, queríamos también que nuestros hijos tuvieran la experiencia de vivir en Japón. Y aquí estamos. Muy rápido. Ahí hay como 25 años o 30. Interesante. Álvaro, he visto en algunos videos que por mi tesis también que estoy haciendo ahora del doctorado, he tenido que revisar más a detalle algunos videos y los seguiré revisando a lo largo de estos 2 años de investigación. Me parece un canal espectacular. Y en uno de los videos, no me acuerdo en cuál era, tú mencionas que comienzas a estudiar en Jung y que lo dijiste ahora también con este sacerdote jesuita, más o menos por el año 89 90. Exacto, sí. Sí, entonces, ¿cómo fue ese proceso, digamos, un poquito más a detalle ya para complementar, digamos, tu experiencia, tu vida, tu biografía y de ahí también tu conexión con Jung, porque ya serían más de 30 años. más de 35 años, claro, Sí, casi sí, 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 que claro. tienes la conexión con Jung. Y es raro encontrar esto porque la obra de Jung, digamos, recién comenzó a ser medio más divulgada en los años justamente 98, 2000, 2005 y ya con YouTube eh, mucho más, ¿no? Pero realmente en esa época, 89, 90, mucha gente quizás no conocía de lo que ha investigado lo que es Carl Gustav Jung. Entonces, no sé cómo fue tu conexión y si conoces, tienes algún conocimiento más a fondo de este personaje que fue tu tutor, que fue el sacerdote Sáenz.
Sí, no, él fue un gran personaje. De hecho, hay un video en el canal donde junto con otro de sus alumnos, Carlos Cernas, que también fue él era el profesor ayudante, entonces también era profesor mío. También hablamos del padre Fermín Sáenz para quienes les interese. Es un personaje una persona, un sacerdote muy especial para mucha gente, porque cómo llegó él a la psicología analítica no lo tengo claro, fíjate. Tal vez Carlos le pueda preguntar un día y me puede comentar, pero la cosa es que él hizo en, en Colombia hizo un doctorado en antropología o en filosofía, en filosofía creo. Y él hizo ahí su tesis sobre que tituló Jung una antropología. Y es un trabajo muy extenso de una investigación doctoral. em, y luego él, en la UCA, en la universidad donde estudiamos, él hacía una clase que se llamaba, en el segundo año, hacía una clase que se llamaba Corrientes Psicológicas, donde hablaba de las distintas corrientes de la psicología y también dedicaba una semana o dos a Jung, ¿no? Pero claro, como él era junguiano, esas una o dos semanas eran especialmente intensas, porque él era una persona, era español, ¿qué es lo que era? Era vasco, si no me equivoco, eh, de Bilbao, sí. Y era el Athletic de Bilbao, si no me equivoco. Él era muy apasionado, entonces cuando hablaba Jung y claro, creo que esa pasión y las nociones que nos dio inmediatamente me captaron a mí, la, la intuición, diría yo. Yo por fin encontré ahí algo que me hacía sentido y que me permitía incluir una dimensión mucho más amplia del ser humano. Y yo salía de esas clases, me acuerdo perfectamente, estaba pensando la semana pasada, que salía de esas clases como casi flotando, pensando, wow, qué fantástico esto que me ofrece la psicología, ¿no? Entonces ahí empezó eso, el padre Fermín Sáenz hizo después, hacía otro curso de psicología dinámica, donde era psicoanálisis básicamente, y ahí profundizábamos en Jung, y además había hacía un seminario optativo que también sobre psicología analítica, que también tomé, entonces ahí me fui formando. El padre Sáenz además era sacerdote, estaba encargado de hacer clases, además de hacer clases, estaba encargado de trabajar en una comuna pobre en El Salvador y él fue uno de los que promovió que esa columna, esa barrio, digamos, que era con construcciones muy precarias, se urbanizara. ¿No? Entonces sacaron todas las casas y pusieron agua potable, construcciones más estables, en La Palma, en San Salvador. Y él fue uno de los gestores, además administraba o era el administrador del centro Loyola, donde se hacían retiros espirituales, todavía se hacen retiros espirituales, y él tenía ahí una biblioteca de filosofía, teología y también con una buena apartado de psicología analítica. Y ahí nos reunimos durante un par de años, por ahí en los 90, 92, por ahí yo me imagino que haber sido 92, 94, eh, para, con un grupo de sus alumnos o de sus feligreses, eran como seis, a leer a Jung y a estudiar y a discutir y eso. Así que ahí comenzó ese interés hace ya, como tú bien decías, bastantes años. Y de ahí siempre lo he mantenido, es decir, de repente con un poco menos de intensidad porque estaba dedicado a mi trabajo también como investigador, pero siempre leía, siempre estaba leyendo yo, nunca o psicología analítica, ¿no? O cosas relacionadas con la psicología analítica. Nunca, nunca me detuve, aunque hubo periodos de mayor profundización, quizás cuando empecé en la universidad, cuando hice mi magíster, y ya después cuando me vine a Japón, em, antes de venirme a Japón estaba leyendo durante los últimos 2 años, fíjate qué curioso, estaba yo diseñando una investigación, diseñando y comenzando a implementar una investigación experimental, un ensayo
aleatorio randomizado, ¿no? Aleatorizado. Sumamente experimental y sumamente cuadrado, ¿no? Y Y sumamente cuantitativo. y cuantitativo, ¿no? Tenía una parte cualitativa, pero era fundamentalmente cuantitativa. Y, pero al mismo tiempo yo me iba a la Universidad Católica leyendo el misterio de la conjunción. Te fijas, como que dos mundos completamente distintos. Me iba en el metro leyendo el misterio de la conjunción y me regresaba leyendo el misterio de la conjunción y después trabajaba ahí en estadística por un rato. Y ya cuando me vine para acá ya me tuve la libertad y la necesidad de buscar qué podía hacer aquí y puse más énfasis en la clínica y en el estudio de Jung y el canal y entonces por ahí fue la cosa.